tardes tengan todos ustedes. Hoy 17 de septiembre, siendo ya las 5 de la tarde, les damos la bienvenida a nuestra plataforma de Facebook Live. ¿Cómo están, amigos? A nombre de nuestra organización, Servicio para el Desarrollo Integral Rural SEDIR, liderada por el ingeniero Juan Serna Espinosa, director ejecutivo, los saludamos y los invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de principio a fin de nuestra charla virtual sobre técnicas de manejo en la producción de palta orgánica, sistemas de producción y parámetros críticos y tendencias de mercado. Hoy nos acompaña el ingeniero José Celada López, gerente de producción de Eurofresh, a quien seguidamente voy a saludar y darle la bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero Celada? Buenas tardes. Juliana, buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniero Celada? Gracias por haber aceptado la invitación. Estamos muy seguros que será una tarde bastante productiva con valiosa información para todos nuestros seguidores. Permítame, por favor, dar algunas pautas. Les comento, amigos, que el ingeniero Celada desarrollará el tema ininterrumpidamente. Ustedes, amigos, podrán formular sus preguntas mientras se desarrolla la charla, de tal manera que una vez terminada la ponencia del ingeniero Celada, él podrá contestar todas y cada una de las preguntas. Por favor, formular sus preguntas claras y concisas para que el ingeniero pueda responder cada una de ellas. Asimismo, amigos, si ustedes desean las diapositivas de esta charla y o certificado, por favor, póngase en contacto con nosotros al 944-956716. Nuestro personal le atenderá gustosamente y le brindará toda la información que usted solicite. Bien, dicho eso, entonces, nuevamente saludamos y damos la bienvenida a nuestro expositor, el ingeniero José Celada López, gerente de producción de Eurofresh. Hoy el tema es técnicas de manejo en la producción de palta orgánica. Adelante, ingeniero. Nuevamente, gracias, Juliana. Tengan todos muy buenas tardes. Como ya les mencionó, voy a comentar técnicas de manejo en la producción orgánica. Para eso, primero vamos a describir una agricultura orgánica. Es un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del agroecosistema, en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión prefiriéndolos respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente. Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, para cumplir cada función específica dentro del sistema. Una vez visto qué es una agricultura orgánica, vamos a ver el sistema de producción orgánica. Si usted tiene el cultivo, puede ya haberlo llevado de manera orgánica, no haber aplicado ningún producto prohibido por las normas. Usted, si no tiene su certificado, no va a poder comercializarlo como tal. Y entonces, para llegar a ser un producto orgánico, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos el proceso de certificación. El proceso de certificación es llevado a cabo por un organismo externo a tu organización o empresa. ¿Para qué es este organismo externo? Nos hace las revisiones para ofrecer credibilidad y garantías a los consumidores que los productos han sido producidos de conformidad con las normas orgánicas de los mercados destino. Tenemos la norma orgánica de Europa, la norma orgánica de Estados Unidos, Japón y el RTPO de Perú, que es el reglamento. También dentro de esas tenemos algunas más, como por ejemplo que es el BioSuisse. Cuando te visita una certificadora, ¿qué es lo que mira? Te va a revisar lo que es instalaciones, documentaciones y lo que es dentro del campo. Verifica todo esto. En cuanto a documentación, debe ser una visita de un día normal, no precisamente cuando estés haciendo todas tus labores, lo que se hace comúnmente en el campo,
Entonces, ¿cómo podemos demostrarlo? Con registros, registrando todas las actividades que se llevan a cabo dentro del campo. Dentro de eso está el manejo fitosanitario, la fertilización, la cosecha y post cosecha. Ya, una vez revisado todo esto, ya pasas eso, pero no quiere decir que inmediatamente vas a pasar a tener ya tu producción orgánica, sino tiene su tiempo de transición. Son tiempo de 3 años. En el caso de la europea es año 1, año 2, año 3 y al año 4 recién vas a poder comercializar tu producto como producto orgánico. Pero hay otra modalidad, que es la retrospectiva, que tú puedes demostrar a la certificadora que vienes haciendo una conducción orgánica, que no has empleado ningún producto prohibido. Para eso tenemos que registrar esos 3 años anteriores. Aparte de registrar esos 3 años anteriores, tenemos que tener unos avales por la autoridad nacional, por alguna autoridad nacional que estén relacionadas con la agricultura. Pueden ser municipalidades, agencias agrarias, el mismo SENASA que está muy involucrado con el RTPO, que es quien la regula, o también podemos hacerlo por organismos no gubernamentales, como es el caso de CEDIR, por ejemplo. Ya una vez que tú tengas esos avales, presentas esa documentación, vas a ser visitado por la certificadora, te van a sacar un análisis de multiresiduos. Eso va a depender del auditor que te va a pedir. Puede ser un análisis de suelo, puede ser un análisis de hoja o de fruto. Si sales sin residuos en esa muestra, podríamos decir que tu producto te va a emitir un certificado como orgánico. Acá están los años que pasan. Al 4º año, como lo que les estaba diciendo, lo normal son los 4 años, pero a la retrospectiva puede ser inmediata después de la inspección. Vamos a ver qué es un sistema de producción orgánica. Empezamos por el manejo fitosanitario. En el manejo fitosanitario en la agricultura orgánica, la producción es en función de la prevención más que el control. Para eso vamos a ver de forma rápida algunas plagas comunes en el palco. Acá vemos la mosca blanca. Esta es una mosca blanca muy pequeña de pupa negra que se posa en el envés de las hojas y por la parte de las hojas lo miramos como unas manchas cloróticas que podríamos confundir con deficiencia de nutrientes. Tenemos la mosca, la Bemesia sp, que es un vector de la fumagina, al igual que la Aleurodicus. Una vez viendo el complejo de moscas blancas, vamos a ver vamos a ver cómo se puede hacer su control. El control he puesto de una manera general. Mayor parte con un control cultural, etológico y de remedios caseros. Pero quiero mencionarlos que ahora ya en el mercado hay un montón de productos permitidos. No le he puesto el nombre comercial por temas para no ver como que hay un direccionamiento, sino más que todo a lo general, con caseros y contra caseros y manejos culturales le he puesto que vienen a hacer los manejos. En este caso, tenemos para el control de la mosca blanca, podemos hacer una aplicación de Bioxter casero. ¿Cómo se hace el Bioxter? Es la fermentación del ajos más el ají. Y siempre acompañado de un aceite vegetal que funciona como adherente o como pegante. El control etológico se utiliza trampas cromáticas de color amarillo, ya que las moscas blancas tienen atracción hacia ese color.
Los lavados se pueden hacer con detergente agrícola o con agua sola, a una presión más elevada de cuando se hacen nuestras aplicaciones normales. Y el control cultural con las podas. El número de trampas por hectárea, estamos recomendando un promedio de 10 en dimensiones de 70 centímetros por 80 centímetros. La distribución en zigzag con dirección al viento. Siempre tener eso en cuenta. Plaga que es muy todas las en Perú, en todas las zonas que se producen palta, es la arañita roja. Presente en toda la campaña y de un ciclo biológico muy corto, que a los 14 días ya estamos terminando el ciclo. Y entonces, para eso hay que tener en cuenta, cuando se haga un control, porque el control orgánico es más de contacto, es más en dados, y cuando se hace de contacto, tener en cuenta que no se va a poder controlar a los huevos. Y entonces tendremos que hacer una aplicación continua para romper el ciclo. De lo contrario, siempre vamos a estar con la plaga. Acá vemos los daños. Este es un daño en floración que ya se tuvo. Acá nos ganó la plaga y se ve el color café, el color tostado. Es una disminución de la tasa fotosintética. Al ya romper las células, ya no hay fotosíntesis, entonces tiene una defoliación prematura. Al tener una defoliación prematura, lo que va a hacer la palta es reponer esas hojas y toda la energía va a ir a las hojas en vez del fruto. Y ahí es muy bien visto ya que el peso de la fruta disminuye. Hay mayor probabilidad a tener frutas pequeñas. Su control biológico es con el Streptotorus. El Streptotorus es un escarabajo color negrito que tú lo puedes, para que lo conserves en el campo, en los linderos puedes sembrar higuerilla. Sus aplicaciones para su control es con azufres micronizados, el caldo sulfocálcico, que también es una elaboración casera, que es azufre mascal, aceite vegetal y extractos vegetales, que ahora estamos teniendo, hay ya bastante en el mercado con certificación orgánica. Los lavados es muy, muy bueno, detergente agrícola o si no con agua sola. Vemos la plaga que es del trips. El trips es una plaga en un cierto estado fenológico en la floración y cuajado de fruto. El trips es un insecto muy móvil, y lo que debemos de tratar en agricultura orgánica, como que les decía, que es más de contacto, es en esta época que nos hace daño, tratar de aplicar repelentes, como que es, lo vemos ahí más allá, lo vemos que es el Bioxter, que es muy, muy buen repelente, un extracto de ficus. Podemos también trabajar con el lecanicilio lecanium como control biológico. La trampa de color azul es muy atrayente para el trips. O el otro tipo también, una de las estrategias de manejo es como he visto una flor de paltes color blanca, un color que no es muy atrayente para los insectos. El sabor no es tiene menos dulce que las demás flores. Podemos manejar
en las calles malezas que tengan flor, o también podemos tener corredores biológicos, como que va a servir también de alimento para los insectos benéficos. Ellos se van a entretener más en esas flores que en la flor del palto. El chinche, tenemos el chinche, el Dagbertus, una plaga de importancia química, muy voraz, rápido, una vez que ingresa al cultivo. El daño que nos hace es en la época de cuajado. Mayor daño ocasionan en ninfa 1, ninfa 2. La ventaja aquí de esto es, comparando con el trip, es menos móvil, podemos hacer aplicaciones de contacto. Acá vemos, por ejemplo, qué daños nos hace. Con el estilete que tiene en brotes nuevos, al introducir, vemos los brotes como picados. En la fruta recién cuajada, vemos que hay introduce y unos blanquecinos, que es un azúcar que tiene la palta, que es el perseidol, y donde introdujo el estilete ya no crece la palta. Y entonces, por eso tenemos lo que vemos acá, ya un producto para coser, que hay una malformación, y entonces esto ya malogra la estética de la fruta. Se puede cosechar, se puede comercializar como categoría 2 o como descarte, y entonces teniendo pérdidas económicas. Y su control etológico es con trampas cromáticas de color blanco. Las aplicaciones podemos hacer con el Bioxter, extracto de ficus, como les decía, que es un insecto que no es muy móvil, lo podemos hacer con la aplicación del Bacillus thuringiensis. Acá vamos a ver el tema de las jerezas, el conjunto de la jereza, que el más dolor de cabeza en zona costera, valle interandino, viene a ser la Fiorinia fiorinae. Tenemos acá la hemiberlesia, que se presenta, pero que no es muy representativa como plaga. Y acá tenemos a la Fiorinia fiorinae, que nos ataca en vez de la hoja, empieza por las hojas adultas del tercio inferior, y en la fruta tenemos acá el daño en la fruta, que entonces... Por favor, le agradecería si puedes verificar sus diapositivas. Nos hemos quedado solamente en una de ellas, que ha sido la primera. De repente hay algo que está fallando, por favor, para poder cambiar todas las diapositivas y puedan visualizar nuestros seguidores, por favor. Wow. Y no sé si puedes hacer un sitio para que puedas orientar al ingeniero, por favor. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Me dices? Lo cierro. Mientras tanto, amigos, les comentamos que estamos desarrollando la charla virtual sobre técnicas de manejo en la producción de palta orgánica, sistemas de conducción, parámetros críticos y tendencia de mercado. Y estamos con la participación del ingeniero José Celada López, gerente de producción de Eurofresh SAC. Ya saben, ustedes también tienen la oportunidad de participar con sus preguntas. Si desean alguna información, si ustedes desean obtener las diapositivas o los certificados, por favor, pónganse en contacto con nosotros al 944-9567-16. Nuestro personal le atenderá gustosamente y les brindará toda la información que ustedes solicitan. ¿Sí? Por temas de la señal y el internet, siempre que está fallando un poco la señal, hemos tenido este inconveniente. Estamos ya solucionando para que ustedes, amigos, tengan la oportunidad de visualizar las diapositivas del ingeniero en este tema de técnicas de manejo en la producción de palta orgánica. Sí, se mira. Ya, no hay... Bien, vamos a invitarlos entonces. Ya lo cierro esto. A través de nuestra plataforma, por favor, pueden ir formulando sus preguntas de tal manera que las vamos hablando y terminado ya la pregunta. Nosotros vamos a hacer cada una de las preguntas para que él pueda resolver todas las interrogantes. ¿Sí? Por favor, un poquito de calma, invocamos la comprensión de ustedes.
y gracias por la confianza depositada en nuestra organización Servicio para el Desarrollo Rural. Sí. Perfecto. Sí, me he quedado acá. Ah, ya. Okay. Ya, ok. Me quedé acá, en el complejo de Queretas. Ajá. Adelante. Continúa. Sí, por favor. Bueno, hubo problemas con las anteriores diapositivas. Comentaba en el tema de la quereza, de las querezas que más problemas nos ocasiona en campo es esta, la quereza coma o la Fiorinia fiorinae. Mucho daño de pérdida económica porque nos da el ataque en el fruto. Cuando nos da, en la época de calor y empiezas a ganar materia seca, es donde hay mayor incidencia. Su control biológico se le puede hacer con Lecanicinium lecanium. El control cultural se hace con la eliminación de restos de podas cuando ya se tiene un ataque severo, que puede ser en los tallos o en las hojas, realizar podas de ramas, aplicaciones de aceite vegetal a medio litro hasta 1 litro por cilindro y constantes lavados. Para limpiar más que todo el polvo, fumagina y eso que se tiene en la hoja. ¿Por qué los digo? Porque una vez que tú también tenemos insectos chupadores, picadores, derraman la vía y queda una parte de mielecilla o algo dulce, y entonces las hormigas son atraídas por eso. Y los caballitos de batalla, como se llama, de la quereza, son las hormigas. En estado móvil, ellas suben a las hormigas y son transportadas a otras plantas. Hablando del estado móvil, la quereza tiene una etapa donde es móvil, que no tiene la conchuela. El evaluador debe identificar este estado para hacer el control, donde mayor eficiencia tiene. De lo contrario, ya con la conchuela es más complicado. Teníamos también como un control biológico a la avispita, que esta es la encarsia. Vemos el complejo de lepidópteros, que son las polillas. Como sabemos, son nocturnas, son atraídas por la luz, donde debemos aprovechar estas trampas, y podemos poner al centro la luz, y a su alrededor, ya sea puede ser melaza, aceite, para que queden adheridas en la. El daño que nos hace es en larva. Acá lo teníamos la anterior, que es el Abulodes. Se mira acá el daño que nos hace, nos sobra la fruta. Por ejemplo, es una fruta que no es apta para exportación por el tema que ya tuvo daño la pulpa. Acá tenemos a la Argyrolenia. Sus daños nos hacen más que todo pega las hojas, frutos del mismo racimo, también se daña a ambos. Tenemos acá el bicho del cesto, una plaga muy voraz. Empieza por lotes, por zonas focalizadas, pero cuando no se hace un control adecuado a tiempo, nos puede invadir todo el campo y haciendo una pérdida severa, porque va directamente al fruto y lo daña a la pulpa. Esto solamente nos serviría ahora en casos, ni siquiera para descarte ya nos sirve. Como les comentaba, el control biológico de los lepidópteros se hace con los tricogamas, las crisoperlas, la cerocrisa, el Bacillus thuringiensis. Pero quiero comentarlos ahí, cuando se hace aplicaciones de hongos entomopatógenos, debemos tener en cuenta hacer la activación, hacer una buena activación.
el tratamiento del agua. No se puede trabajar con agua básica o alcalina, tiene que ser un agua, no, con agua alcalina o básica, tiene que ser con agua ácida, más o menos de 5 o 6 de pH. Tener bastante en cuenta el tema de temperaturas, con altas temperaturas se va a deshidratar las esporas y entonces no se reproducen. Las trampas de luz es muy eficiente para el tema para las polillas, como les decía, mata al adulto y entonces un adulto de un lepidóptero te pone hasta 300 a mucho más huevos. Las aplicaciones con aceite vegetal siempre como adherente. Lavados de todas maneras nos van a ayudar. Nosotros como empresa se tiene mucho como empresa, como nuestro manejo de plagas, utilizamos bastantes lavados para la movilización de los polvos que quedan adheridos en las hojas y para no dar un ambiente propicio para que éstas se desarrollen. Vamos a ver algo rápido nomás lo que es el tema de enfermedades. Es la lasiodiplodia, que se ha generalizado, por no decir casi a todas las zonas palteras del Perú. El principal foco de infección es a partir de los viveros, que hacen una mala selección, una mala desinfección de las yemas, o el tipo de injerto que eligen, dejamos espacios en blanco y donde se van introduciendo. La lasiodiplodia más que todo es un hongo de la planta. Desde la planta que empiezan por algunas heridas y atacan a los vasos vasculares. Acá vemos exudados, muchos confundimos estos exudados como síntoma de la enfermedad, pero estos son unos azúcares que la planta empieza a segregar como defensa. Como control biológico tenemos el Trichoderma harzianum. También hacemos aplicaciones al cuello de planta, que es el caldo bordalés. Tenemos acá la enfermedad de Phytophthora cinnamoni. La Phytophthora cinnamoni, donde mayor parte se va a desarrollar son en la zona de valles, en suelo arcilloso, franco-arcillosos, que sean compactados, que no haya mucha oxigenación. Como todos ya sabemos que la planta no es eficiente con su sistema radicular, no cuenta con pelos absorbentes, solamente tiene raicillas jóvenes para que pueda absorber el agua, los nutrientes, para que se oxigene. Por eso también la mayor porcentaje de raíces se encuentra en la parte superficial, hasta los 30-40 centímetros de profundidad. Lo ideal es, por ejemplo, en zonas en las zonas con esa característica de suelo, tratar de hacer camellones, o también hacer un riego tecnificado, no tener un riego por gravedad, y hacer inoculaciones con trichoderma o también con el mismo cobre, que es el caldo bordalés. Vemos otro hongo, que es el Claudiosporium, la botritis, le he juntado porque los dos hacen el daño en época de cuajado, que es en la época de floración. Miramos ahí el ataque en las flores como un moho gris, que si no llegamos a controlar tenemos consecuencias muy negativas en el número de fruta por planta. Para esto tenemos las aplicaciones del Bacillus subtilis y también aplicaciones de azufres. Tenemos también otros, hay productos ya certificados orgánicos en el mercado, se pueden hacer muy bien este control, pero también podemos recurrir a los culturales, por ejemplo, como manejar el riego, no hacer riegos excesivos, hacer bachecitos de riego
para tratar de no generar el microclima. Más que todo, donde nos dan estas enfermedades es en la costa. ¿Por qué en la costa? Que en época de floración estamos en invierno y la humedad relativa es muy alta. Y entonces se dan las condiciones propicias para que se desarrolle este hongo. La diotorela es que nos hace daños más que todo a los haces vasculares, generando estos cancros, y como defensa la planta hace este tipo de exudaciones. Este es el viroide, que es el Sandblash, como tal, que es un virus, no tiene control. Lo que debemos hacer acá en este tema es eliminar la planta. ¿Por qué eliminamos a la planta? Ya que tiene una fácil diseminación. Cuando, por ejemplo, en la época de cosecha se disemina a través de la savia, puedes hacerlo a través de las tijeras, incluso a través de la tijera, tu herramienta de trabajo que puedes trabajar en el suelo puede ser una lampa. Lo ideal es eliminarlo y en agricultura orgánica, más adelante lo mencionaré, está prohibido las quemas. Una quema dentro de la agricultura orgánica está prohibido. Pero en estos casos sí se le puede realizar. Sí se le puede realizar como una quema fitosanitaria. Y registramos el día de la quema y justificamos por qué se realiza la quema. Siempre hago este dicho que la buena salud de nuestra planta de palto depende de una buena nutrición. Ahí hago la comparación que a perro flaco todas las pulgas le suben. Un buen sistema de defensa pueden resistir muy, muy bien al tema de las enfermedades. El mismo manejo también que se hace, por ejemplo, con las plagas chupadores picadores. Le tengo que... Con las plagas, que lo manejamos de manera que... Lo manejamos de manera con los nutrientes, por ejemplo. El zinc es un nutriente que le da un mal sabor a la savia, mientras que el nitrógeno es muy apetecible para las plagas. Estoy compartiendo, pasando a mi otra diapositiva para continuar con la charla. ¿Me confirmas, por favor? Sí, ingeniero. Sí, estamos bien, ¿no? Ya avanzo. Listo. Sistema de producción. Hasta este punto ya terminamos con el tema que es plagas y enfermedades. Vamos a ver un punto, el otro punto, que es fertilización, muy importante. En agricultura orgánica es uno de los principios de la fertilización. El principio es mantener o mejorar la fertilidad del suelo con un manejo adecuado de los nutrientes. Para esto, debemos de contar con un requerimiento nutricional del palto según la edad y el rendimiento que se estime. Vamos a necesitar de análisis de suelo para ver el aporte del suelo y un análisis foliar. ¿El análisis foliar para qué? Porque nosotros podemos tener todos los nutrientes en el suelo, podemos incorporar los nutrientes del suelo, pero si tenemos una planta que no es eficiente, bien por falta de riego, por escasez de raíces, entonces no le va a absorber. Y los análisis foliares nos ayudan a ver cuánto está tomando la planta del suelo. Pero esto también tiene su época de muestreo. Tiene que ser con hojas maduras, más que todo de los brotes de primavera, para ver en esto. Porque ¿qué pasa? Si me tomo yo unas hojas mayores, adultas, mayor cantidad de nutrientes que voy a tener van a ser los micronutrientes. Y mientras si tomo una hoja nueva, van a ser los macronutrientes. Por eso tenemos que saber cuándo tomar la muestra, de dónde tomar la muestra,
para tener un control más exacto, para reducir el margen de error, la desviación. En el plan de manejo nutricional hacemos incorporación de materia orgánica. Puede ser guano de isla, compost, estiércol de ganado vacuno, ovino, caprino, cuy, humus y otros, excepto material fecal humano. Eso sí no, porque ahora es un tema que no solamente el control del orgánico, también muchas modificaciones, que es la inocuidad del alimento. Tenemos que tener bastante cuidado con eso. Y tiene otro pero en la agricultura orgánica el guano, por este mismo tema de la contaminación microbiológica. El más estricto es la norma de Estados Unidos, que te dice que tenemos que aplicar estiércol 90 días antes de cosecha para prevenir, a pesar que el palto tiene la fruta que no está en contacto del suelo, pero siempre nos puede escapar. Para donde tú acomodas tu java, por ahí se puede caer la fruta, y por eso nos dice 90 días antes de cosecha. ¿Y dónde lo van a poder verificar? En los registros que se tiene cuando se presenta una certificadora. El otro tema es el manejo de abonos verdes, siembra de leguminosas. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué especificamos leguminosas? Porque la leguminosa tiene la característica de fijar nitrógeno atmosférico. Entonces vamos ya mejorando la fertilidad del suelo a partir de esos. Tenemos otras plantas también, como la misma leguminosa también lo es, fijadora de micorrizas, que la micorriza nos va a ayudar también nos va a aportar, que es el fósforo. Incorporación de fertilizantes de origen natural permitidos para agricultura orgánica. Se tiene bastantes para hacer nuestro plan para hacer un plan y aportar sin ningún problema. Porque ¿cuál es el talón de Aquiles que muchos productores lo ponen a la agricultura orgánica? Que bajas de rendimiento. El rendimiento no se tiene por qué bajar si tú estás dando los nutrientes necesarios. Y con todas estas incorporaciones de guano, abonos verdes y más la incorporación de fertilizantes natural, van a ser mucho más eficientes, porque estamos acondicionando un microclima para los microorganismos, quienes van a ser trabajadores en tus suelos y gratis, sin pagar ni un sol, para que liberen nutrientes que la planta puede absorber. Una vez que yo te hago la incorporación de estos fertilizantes, no me va a lixiviar, no se, por las raíces de las leguminosas no se van a erosionar. Entonces vamos a tener una mayor eficiencia de los nutrientes. Lo típico que se mira en riego tecnificado dice que es un 80%, 70%, un riego por gravedad un 40%, pero ese 40% con todas estas incorporaciones sube mucho más la eficiencia, porque estás mejorando la estructura del suelo, la capacidad de intercambio catiónico y todas esas cosas que nos van a ayudar a ser más eficientes en la fertilización. Preparado de biofermentos, que son los bioles. Los bioles, no los pongo una receta de biol, el biol no tiene receta. Siempre lo interesante de un biol es hacer una buena fermentación. Los componentes que vas a poner, eso ya queda a tu criterio y vas a ir probando con análisis, viendo la reacción de la planta. Es un ser vivo, tú lo puedes apreciar, y una vez que empiezas a entenderlo la planta, que casi que lo puedes traducir los aportes que está dando estos biofermentos.
Acá te pongo como una observación, y el anterior ya mencioné que está prohibido las quemas y el uso de fertilizantes sintéticos. En caso de las quemas, ¿por qué están prohibidas las quemas? Como decíamos que el principio en la fertilización es conservar un suelo vivo, cuando tú realizas quemas dentro de tu campo, vas a someter a ese suelo a altísimas temperaturas, que entonces toda tu microflora del suelo los vas a eliminar. Ese es uno de los principios por qué no hay que quemar. Y ese es uno. Ese mismo residuo que tú tienes, con la ayuda de estos microorganismos, se van a convertir en nutrientes, porque la planta ya absorbió nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos. Eso está dentro de esa. Y entonces esa hoja, al descomponerse, ya te va a poder nuevamente devolver a la planta. Y entonces ahí armamos el ciclo que de todo nos beneficia, que esa es una de las importancias de la agricultura orgánica. Ya terminando con estos temas, vamos a pasar más que un tema que más conducido en el tema de una certificación. ¿Cuáles son los parámetros críticos? Uno de los parámetros críticos y que lo miran como talón de Aquiles de la agricultura orgánica es el control de malezas y la prohibición del herbicida. Muchos productores que están en este afán tienen observaciones por la utilización del herbicida. Porque porque el control de maleza manual, casos médicos, te sube el costo de producción. Pero el tema es cuestión de saberlo manejar. Cuando tú incorporas tus abonos verdes, esa competencia no le va a dejar que crezca la maleza. Ya, en fin, no se incorpora el material de abonos verdes. Entonces, vamos a conservarlo. Vamos a dar de un cultivo, puede ser frijol o el mismo maíz, que tú lo puedes cubrir al suelo. Y entonces, al no tener luz, al no tener oxígeno, las malezas no te van a salir. Y acordarnos que estamos tratando con plantas de palta que son árboles, que te hacen sombra. Hay que tratar de no dejar que emerjan las malezas y así hacerlo más fácil su control. El otro tema es el control del nitrógeno sintético. El control del nitrógeno sintético, ese nitrógeno lo vamos a poder aprovechar en tanto del guano, que ese es muy relativo el tema, saber cuánto de guano vas a tener tú, porque depende de la temperatura del lugar que estés, por el grado de mineralización que tenga ese nitrógeno, depende mucho de la carga microbiana que tienes para la descomposición de ese estiércol, pero cuando va a hacer continuas aplicaciones, esto va a ir mejorando. A inicios puede ser que tengas un déficit, pero para ese déficit tenemos los bioles. Aparte de los bioles, ahora hay ya muchos algas marinas con certificado orgánico que te aportan nitrógeno, tanto como nitrógeno o como en forma de aminoácidos que vas a poder para que reaccione la planta. El otro tema es el uso de fitosanitarios no permitidos. Como ya les expliqué de manera rápida, en tanto de plagas y enfermedades, el tema es hacer un control rotativo, tanto de manera cultural, un manejo cultural, realizar las aplicaciones caseras y también aprovecharnos ya de los productos que ahora es más fácil, que están ya en el mercado. El otro tema es un tema, pero le he puesto un poco acá como parámetro crítico por la misma, es una época de mayor parte de donde viene Cedir, por ejemplo, que es Moro, que hay un déficit hídrico.
que en las temporadas donde tiene que llover no está lloviendo. Y el Palto es muy, muy exigente en agua. Estamos teniendo este tipo de problemas. Pero haciendo todo este manejo con la cobertura del suelo y todo eso, vamos a ayudar para que ser más eficientes en el consumo de agua. Al tener el suelo cubierto, no va a haber mucha evaporación. Y si hay la evaporación, se evapora, se tiene contacto con la cobertura y nuevamente retorna esa humedad. Las barreras de amortiguamiento. Barreras de amortiguamiento más que todo en zonas que, por ejemplo, de costa, en los mismos valles. El problema es que tú puedes ser orgánico, pero tu vecino no. Y el vecino muy poco le va a interesar proteger a tu parcela. Entonces, quien tiene que hacer ese trabajo va a ser el mismo agricultor de conducción orgánica. Porque la contaminación cruzada, quizás, por ejemplo, estás muy seguro que no has hecho ninguna aplicación de un producto no permitido, pero en tu análisis de multiresiduos te salió con residuo. Entonces, debemos de realizar una evaluación y medir el riesgo. ¿Qué cultivo tienes? ¿Qué tan frecuente hacen las aplicaciones? Y todo eso para poder prevenir. Nuevamente la realización de quemas, que ya les expliqué. El otro tema también hay agricultores que, por ejemplo, aparte de sembrar palta, que lo pueden poner como orgánico, pueden tener mandarina, pueden tener cultivos de pan llevar. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen un solo equipo de aplicación. Aplicaron hoy día un producto convencional o el mismo haciendo un lavado rápido, aplicación alta. Entonces, hay un altísimo riesgo de hacer una contaminación por este equipo de aplicación. Todas estas cositas debes tener muy, muy, muy claro, porque tú lo puedes hacer, todo el proceso lo puedes hacer muy bien, pero un pequeño descuido de estos temas que a veces parecen insignificantes te pueden ocasionar problemas en el resultado. Un poquito tendencias de mercado, más de hablar de tendencias de mercado ahora, justo con esta coyuntura también del COVID y también por la misma evolución que nosotros mismos vamos viendo, que es el tema que las lluvias, el calor está en épocas que nunca nos imaginábamos, las lluvias típicas de un mes ya no están, y cuando vienen muy agresivas, ocasionando desastres naturales, como son los huaicos y todo eso. Entonces, la población ya está tomando conciencia, y entonces cada vez más están dirigiéndose a hacer una agricultura, un consumo respetando el medio ambiente. Toda esta tendencia hace que el mercado orgánico siga creciendo. Hay personas que tienen una solvencia económica muy alta, y entonces, ¿qué les interesa a ellos? Vivir más tiempo para que puedan disfrutar de ese dinero que tienen. ¿Y quién nos va a llevar a vivir mayor cantidad de años? Una alimentación saludable. Otro tema por ejemplo, las oportunidades de las zonas rurales, que, por ejemplo, a partir de 1.200, 1.500 metros sobre el nivel del mar, tenemos plantaciones con suelos muy ricos, zonas que recién están empezando a producir, que no tienen las plagas que ya contamos, por ejemplo, que en la costa, que es una oportunidad muy grande para desarrollar la agricultura orgánica. La agricultura orgánica no tiene un mínimo no tiene un mínimo de hectareaje para que hagas agricultura orgánica. Puedes hacer con 100 plantas, 200 plantas, y donde vas a ser más eficiente y vas a poder cumplir más
es un desarrollo para la agricultura familiar, la agricultura orgánica, y una oportunidad para zonas rurales de muy bajo recursos económicos, tiene la oportunidad de mejorar la calidad de vida con esta coyuntura. Un poquito, pero más que todo es a nivel general, para presentarlos, que es una comparación de cómo vamos creciendo ya en la exportación del año del 2019 al 2020. Más o menos, en el 2020 se incrementó la exportación en un 49%. En un 49% que, o sea, aparte que la palta es muy saludable, tiene muy buenas acogidas en los mercados, en los países del exterior, pero hay momentos que el mismo productor se da cuenta que ya no puedes comercializar la fruta. O sea, ¿dónde hay estancamientos? Miramos unas salidas altísimas. Por ejemplo, tenemos acá en el 2020 de 90, estamos hablando de 90 millones de kilos, y entonces hay saturación de mercados, los precios bajan. Este es a nivel global. Entonces tenemos que aprovechar, hacer ya una agricultura diferente. De repente nosotros como agricultores con pequeñas áreas, su costo de producción no es tan competitivo como que de hablar de productores grandes de 2.000, 5.000 hectáreas o hasta de 800, que es donde ya tienen la mano tiene mayor, su costo por kilo es más barato en su producción por el tema de la mecanización y todas esas cosas. Dirigirnos un poco a la agricultura orgánica, que donde el techo comparando con el convencional se le tiene más alto. Acá está la palta peruana. Y tenemos a los Países Bajos con la mayor cantidad de adquisición. Tenemos a Estados Unidos, pero acá países, o sea, no quiere decir que es el más consumidor de palta, sino más que todo es como un intermediario. Casi todas las exportaciones van acá y ellos redistribuyen ya en lo que es en Europa. Tenemos como países principales exportadores a nivel mundial, como ya sabemos, Perú ya se consolidó en el segundo lugar, lo superamos a Chile. Estamos y creo que nos vamos seguimos intentando en área, hay muchas áreas nuevas. Cada vez la producción en 2020 vimos, a pesar de toda de estos inconvenientes que tuvo en las épocas de producción, hemos podido exportar más fruta que el año 2019, y esto tiende a seguir creciendo. Esto sería todo el contenido preparado para hoy día. Juliana, cuando quieras, te puedo responder las preguntas. Perfecto, muy bien. Gracias, ingeniero José Celada. A ustedes, amigos, también muchas gracias por acompañarnos esta tarde y participar de esta charla virtual sobre técnicas de manejo en la producción de palta orgánica, sistemas de conducción, parámetros críticos y tendencia de mercado. Efectivamente, estamos ya entonces seguidamente con la rueda de preguntas, pero antes indicarles a ustedes que si desean las diapositivas y los certificados pueden comunicarse al 944-95-6716 para brindarles toda la información que solicitan. Bien, ingeniero, vamos con la primera pregunta entonces. Algunos nombres de los aceites vegetales y cómo se hace el control con la higuería y el hinojo. ¿Puede indicarnos, por favor? Mira, en caso de la higuerilla, no lo utilizo mucho en mi caso, porque he hablado bastante en el tema, es un tema más de experiencia, cómo
como compañía, como empresa, la higuerilla más se le utiliza como un hospedero del Estetorus, para que él se desarrolle ahí, se reproduce y entonces para tenerlo como un corredor biológico en la época que no se tenga mucha incidencia de la plaga que es la arañita roja, más que todo se lo utiliza en ese tema. En el hinojo nosotros lo utilizamos, pero más como un aromático para la época de floración. Hacemos fumigaciones para hacer atracciones a las abejas. Más que todo lo utilizamos de esa manera. Correcto. Siguiente pregunta, ingeniero. ¿El lavado de plantas lo realizan con agua sola o con algún producto en especial? Mira, sí lo realizamos con agua sola. Utilizamos bastante volumen por ejemplo, cuando las parcelas están al borde de los caminos, en zonas que hay muchos vientos, utilizamos para limpiar. Pero cuando, por ejemplo, se tiene otras, que es el tema de fumaginas, hay el tema de musgos, realizamos lavados con detergentes agrícolas. Con detergentes agrícolas, incluso también se hace lavados cuando mayor parte en la zona, por ejemplo, que está produciendo también en zonas de ceja de selva, que se tiene los musgos, se realiza con el caldo bordalés. Correcto. Muy bien, siguiente pregunta, ingeniero José Celada. ¿Cuál sería mejor, el aceite vegetal o mineral? Y para el lavado, ¿cuál es el mejor, el detergente agrícola o el jabón potásico? Mira, como detergente agrícola está englobado el jabón potásico, pero en nuestro caso, nosotros que se lo ve yo no te puedo decir cuál es mejor, cuál es peor en caso de los aceites. Pero en nuestro caso, nosotros lo tenemos certificados a los aceites vegetales. A los aceites minerales no trabajamos mucho no se trabaja con los aceites minerales. Mayor parte trabajamos con aceite vegetales. Y un aceite, donde, por ejemplo, como tip, yo el aceite, ¿cómo lo considero que es mejor o que es más bueno o no? En el tema cómo emulsiona con el agua. Tiene que emulsionar muy bien el aceite con el agua, porque hay aceites que no emulsionan bien, entonces en un cierto tiempo que tú haces la fumigación vas a aplicar mayor cantidad de aceite y te puede ocasionar incluso quemados o el conocido efecto lupa, que se queda adherido a la hoja y con la calentura se va quemando se puede quemar los bordes. Más que todo lo valoro por la emulsión que tiene con el agua. Correcto. Bien, hoy estamos ya en el bloque de preguntas con el ingeniero José Celada López, gerente de producción de Eurofresh Perú SAC. Hoy el tema de nuestra charla virtual, técnicas de manejo en la producción de palta orgánica, sistemas de conducción, parámetros críticos, tendencias de mercado. Siguiente pregunta, ingeniero Celada. En condiciones tropicales, ¿cuál es la mejor fuente para corregir problemas de acidez y qué cantidades por planta? ¿Y con qué frecuencia se le puede dar? Mira, te voy a dar de un conocimiento más teórico. En mi condición, la mayor parte vengo desarrollando, que es en zona de costa, no mucho en zonas tropicales. En zonas tropicales, mayor parte hay precipitación. Y entonces, donde hay precipitación vas a tener suelos ácidos. Suelos ácidos, y la incorporación ahí es del carbonato de calcio, de una cal. Para decirte ya las cantidades es más específico, es seguro viendo cuántas unidades quieres mover de la acidez del suelo. Perfecto. Siguiente pregunta, ingeniero Celada. Si bien es cierto que a alturas mayores de 2.600 metros sobre el nivel del mar, el cultivo del palto es más restringido en su desarrollo y manejo. Si hay una parcela instalada de palto, ¿cuál sería su recomendación al agricultor en cuanto a su manejo a esa altura antes mencionada? Mira, en caso de alturas, la mayor parte que yo he visto, hay que tener mucho cuidado con el tema de fitóftora.
con el tema de Phytophthora a hacer el sembrío que sea la parte superficial, que no sea la parte que hacer tipo camellones. El otro tema es tener preocupación por devolver el nutriente al suelo. En esas zonas son suelos que no han sido explotados, y entonces al primer año, segundo año, incluso hasta el cuarto, quinto año, lo miran que tienen muy buenos resultados las cosechas. Y lo que el agricultor piensa que eso va a ser, ¿no? Entonces, la recomendación que los daría, si al momento de cosechar tú el fruto, tú ya estás cosechando parte del nutriente, que es nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos. Hay que tratar de devolverlo ese al suelo. Ese nutriente que tú ya lo estás sacando del suelo, lo tienes que devolver. Más que todo sería esas recomendaciones. En el tema de Phytophthora, el tema de plagas es muy escasa, las plagas, muy escasa. Entonces tienen esa facilidad en esas zonas. Pregunta, ingeniero, ¿cuántas toneladas por hectárea producen en manejo orgánico y con cuántas plantas por hectárea? Por ejemplo, esto es muy relativo. En nuestro caso, como empresa, más o menos estamos entre 12 y 15 toneladas promedio. Te digo en promedio en general, que hay lotes que son jóvenes, de zonas que llegan hasta los 20, 22 toneladas. Y hay lotes que también, y con la cantidad de plantas que porque hay uno alta densidad y baja densidad. En la densidad de planta más o menos estamos 500 plantas por hectárea. Correcto. ¿Algún tratamiento de guano antes de aplicar a las plantas, ingeniero? Según la zona, según el suelo. Por ejemplo, si yo voy a incorporar un guano fresco, un terreno arenoso, un terreno muerto, lo recomendaría que debemos de compostarlo. Pero si yo tengo ya un suelo rico en microorganismos, se hace un lavado rápido, y se puede incorporar al campo sin ningún problema, por la eficiencia de la carga microbiana que va a tener ese suelo. Bien. Vamos con otra pregunta, ingeniero. ¿Cuántos kilos de materia orgánica se puede aplicar por planta? ¿Cuál es lo más recomendable? Cuanto más mejor. Lo que nosotros hemos podido llegar a aplicar es por campaña hasta 40, 60 kilos por planta. Más no se puede no más por el tema de costos. Perfecto. Sí, ¿algo más, ingeniero? No. Más que todo lo valoro en ese tema. Más bien que hay un mínimo sí me preocuparía, pero un máximo casi no. Correcto. Pregunta, ingeniero, ¿ha podido comparar aplicaciones de aminoácidos libres al sistema de riego o al suelo como complemento de fuente de nitrógeno? ¿Puede compartir alguna experiencia si la tuviese? Significativas no, más que todo de reacción. Por ejemplo, en épocas donde mayor demanda nutricional tiene la planta, que puede ser en épocas de cuajado, en épocas de floración, o para recuperar campos. La reacción es muy rápida, pero también es de corto tiempo. Bien. Hoy el tema es técnicas de manejo en la producción de palta orgánica, sistemas de conducción, parámetros críticos y tendencia de mercado. Estamos con el ingeniero José Celada López, gerente de producción de Orofresh Perú SAR. Ingeniero, ¿el biol revitaliza las plantas? Sí, porque en el biol estamos también teniendo aminoácidos, los nutrientes como tales, y si hay revitalización de plantas. Y también hay bioles específicos, bioles para acá, según el estado fenológico. Como los mencionaba en la charla, el biol no tiene receta, es según
cuál es tu objetivo de la producción de tu biol. Correcto. Pregunta, ingeniero, ¿qué rendimiento se puede esperar con aplicaciones de abonos orgánicos? Como los decía, nosotros en nuestros casos, aparte del abono orgánico, se incorpora los fertilizantes permitidos, que se tiene fertilizantes como fósforo, potasio, las mismas, estamos en un promedio de 12 a 15 toneladas por hectárea. Bien. Pregunta, ingeniero, ¿la dosis de biol por planta al suelo y foliar cuál es? ¿Cuál sería lo más recomendable? No. Como lo digo, tendría que conocerlo el tipo de biol que tengo. Depende cómo tú lo vas a formular tu biol. O sea, receta no hay. Depende de cuáles van a ser los ingredientes de ese biol para que tú hagas una aplicación. Correcto. Pregunta, ingeniero, ¿se puede utilizar ceniza combinado con compost? Y en la zona de Yauyos, provincia de Lima, tenemos problemas, dice, con el brazo negro. ¿Qué nos aconsejaría para un mejor control? Sin problema, no habría problema porque no tengo ningún problema. Incluso en zonas donde hay zonas que el suelo es ácido, para el tema de fitóftora, para modificar el pH del suelo, aplicamos caldos de ceniza. No habría ningún inconveniente. En caso del brazo negro, yo lo primero que recomiendo es hacer una buena fertilización. Y hacer constantes aplicaciones de los caldo bordales. Y el otro tema, para empezar, tenemos que tener muy en cuenta el material que estás propagando, porque depende de eso el éxito, porque una planta te va a acompañar de 15 a 20 años. Tenemos que ser muy cuidadosos porque donde se transmiten esas enfermedades, más que todo a veces viene ya del mismo vivero. Perfecto. Pregunta, ¿cuál sería el patrón adecuado para sembrar a los 3.000 metros sobre el nivel del mar? Mira, yo como patrón adecuado tengo sus pros y sus contras. Por ejemplo, en el caso del patrón mexicano, la planta es menos vigorosa, tiene una eficiencia de cargar muy bien número de frutas por árbol, pero menos capacidad de crecimiento. La ventaja, y la otra ventaja que le doy al mexicano es el tamaño de la semilla. En cambio, por ejemplo, haciendo una comparación con un sutano, que más he visto en desarrollar plantines entre mexicano y lo que es el sutano, es más vigoroso, carga menos números de fruta, porque aunque en las partes altas hay bastante floración, que no es un inconveniente, un inconveniente que incluso lo reportan los consumidores es el tamaño de la semilla. El tamaño de la semilla es más grande del sutano que del mexicano. Entonces, en el sutano tienes menor parte aprovechable, menor parte comestible en la fruta. Pero para mí, yo he visto que se desarrolla muy bien, depende del suelo. Si tienes un suelo fértil, con buena capacidad hídrica, me iría por un mexicano. Pero si mi suelo no es tan bueno, tengo deficiencias hídricas, más por un sutano por la capacidad radicular que tiene. Correcto. Gracias, ingeniero. Pregunta, acerca de la polinización en una parcela de palto variedad Hass, ¿qué variedad es mejor para la polinización? Mira, lo que siempre hay que valorar en una parcela es la sincronización de las flores con la variedad. Por ejemplo, las más usadas son el mismo sutano, la variedad fuerte, la variedad naval. Y entonces se tiene que valorar que la floración de la Hass coincida con tu variedad polinizante. O uno mismo hace manejos para que coincidas, porque a veces, ¿qué pasa? Por querer aprovechar la ventana de precio, lo
la fruta, lo adelantamos las cosechas del polinizante o lo atrasamos. Entonces ya tenemos floraciones en tiempos diferentes. Y eso ya no nos va a servir de nada. No tengo un específico, más lo valoro por la sincronización en el lugar valoro por la sincronización en la época de floración. Bien, ingeniero, gracias por la respuesta. Siguiente pregunta. En caso de chanchito blanco y fumagina, ¿qué producto o con qué producto se puede lavar o echar para eliminarla? Mira, en caso del chanchito blanco que lo dicen, nos funciona muy bien el aceite. Hacemos aplicaciones de aceite porque primero tienes que controlarlo, tienes que controlar la plaga, y una vez controlado la plaga, no va a haber quien derrame la mielecilla para que se siga alimentando la fumagina. Entonces realizamos una aplicación foliar de caldo bordalés que para la fumagina, y luego una aplicación de agua sola o con un detergente agrícola para ya limpiar la película que queda en la hoja, y entonces la hoja vuelva a ser eficiente al momento de fotosíntesis. Perfecto. Pregunta, ingeniero. Cuando se hace el análisis para certificación orgánica, ¿el biol deja algún residuo? No debería dejar el biol los residuos. Ningún residuo. Porque a no ser que en uno de sus ingredientes uno de los ingredientes hayas incorporado un producto residual. De lo contrario, no. Perfecto. Bien, ingeniero. Siguiente pregunta. ¿El ácido sulfocálcico es bueno aplicar en estado de floración o genera alguna desventaja? ¿Cuál? El caldo sulfocálcico. Ajá. Mira, en la época de floración, lo ideal es entrar sin problemas. Sin problemas. ¿Por qué? Porque es un estado de la planta muy... ¿Cómo te explico? Ya, es un estado bien crítico porque está en el proceso de fecundación. Y si nosotros vemos el polen, el mismo tubo polínico es bien débil. Entonces, a ver, cortar la vida del polen o del mismo tubo polínico. Esos 30 días, 45 días, trataría de hacer unas aplicaciones de productos que sean menos fuertes que un caldo sulfocálcico, que un caldo bordalés. Perfecto. ¿El bono de las islas se aplica directo o pasa por algún proceso, ingeniero? En mi caso, lo directo. Lo utilizo directo. Perfecto. Siguiente pregunta. En lavados del detergente Patito, ¿sería recomendable, y si se puede saber cuál sería la dosis apropiada? No, el detergente Patito en orgánica no está permitido. En riego por gravedad, ¿qué recomendación nos puede dar? ¿La fertilización debe ser sembrada una vez sembrada? Disculpa, ¿me puedes repetir? Sí, dice, en riego por gravedad, ¿qué recomendación nos da en cuanto a fertilización? Ya, mira, el tema de agua gravedad es, uno, tenerlo antes de hacer el sembrado del fertilizante. El fertilizante, ¿por dónde va a correr el riego? Que a veces, ¿qué hacemos? Por decir, para que no tener pérdida por lavado del riego, lo ponemos en la parte alta. Y entonces, muchas veces, esa parte ya no se hidrata. Y al no hidratarse, nunca se disuelve el fertilizante. Y la planta ni enterada que tú hiciste una aplicación de un fertilizante. Para eso hay que incorporar bien, hacer buenos hoyos y enterrar bien. Pero ¿por dónde va a pasar la humedad? Más que todo sería eso. Correcto, gracias. Siguiente pregunta. Se mencionó la aplicación de caldo bordalés. ¿Hasta cuántas dosis por campaña es recomendable aplicar el cobre?
Depende del vigor de tu planta, depende mucho del vigor de la planta. Como lo decía, por ejemplo, el caldo bordalés, el caldo sulfocálcicos, son aplicaciones que te van a envejecer la hoja. Por lo general yo hago hasta 3, 4 aplicaciones por campaña. Valoro mucho el estado de la planta, el vigor de la planta. Perfecto. El caldo bordalés, dice, se prohibió en uso de producción orgánica, ya que es cancerígeno. ¿Sabe algo al respecto? ¿Puede compartir algo? Mira, en nuestro caso, no se lo declara como otros productos, porque nosotros llenamos un PMO, plan de manejo orgánico, y se lo describe cómo sea la elaboración del caldo bordalés. Hasta el momento no hemos tenido prohibición del caldo bordalés por nuestra ente certificador. No lo podría comentar más, ese tema desconozco. Perfecto. Ok, ingeniero. Casi ya una última pregunta. ¿Hacen uso de melaza en forma foliar o no? No mucho. Hicimos pruebas, pero el tema que era muy atractivo para el tema de hormigas, y no lo realizamos, más lo utilizamos en la elaboración de los violes. Como un activador de los microorganismos para que haya una mejor fermentación, y por la energía que tiene también la melaza. Bien, pregunta. ¿Cómo se puede aplicar el abono orgánico al suelo? ¿Cuál es lo más recomendable? Por ejemplo, en la época que tú tienes en descanso a la planta, puedas hacer incorporación al suelo sin problema cortando raíces. No habría inconveniente en la época, y como que también vas a oxigenar el suelo para que esas raíces se desarrollen mejor. Pero si tú quieres hacer una aplicación en la época de, por ejemplo, una época de cuajado, época de floración, ya se hace más superficial. Perfecto. Siguiente pregunta, ingeniero. ¿Alguna aplicación foliar para amarre de fruta? Más que todo trabajamos con protocitoninas. Protocitoquininas, y hacemos bastante manejos de riego. Correcto. Pregunta, ingeniero. ¿Cómo controlan la mosca de la fruta? Mira, en nuestra empresa la mayor parte de comercialización se hace la palta Hass. Y la palta Hass no es hospedero de mosca de la fruta. Si tenemos otros cultivos, tratamos de no dejarlos producir dentro de la parcela, y trampeamos, realizamos trampas, pero más que todo con levadura, para hacer nuestras evaluaciones, nada más. Bien. Estamos ya casi llegando a la parte final de esta charla virtual sobre técnicas de manejo en la producción de palta orgánica. Hoy estamos con la participación del ingeniero José Celada López, gerente de producción de Eurofresh Perú SAC. Ingeniero, ¿qué clase de ceniza se agrega al suelo para regular el pH? No. En clase específicamente no tengo detallado, o de qué árbol vas a conseguir la ceniza, pero tiene que ser ceniza de origen vegetal. He perdido su audio, ingeniero. No logro escucharlo, por favor. Hola. Ahora sí. Gracias. Sí, me escuchas. ¿Me llegaste a copiar la última pregunta? No, ingeniero, justo se perdió. La pregunta era, ¿qué clase de ceniza se agrega al suelo para regular el pH? La ceniza que se aplica es ceniza de origen vegetal. Más que todo de eso. O sea, ¿de qué vegetal? No se lo tiene especificado. Perfecto. Pregunta, ¿qué ingredientes se puede agregar al biol para que actúe como controlador de plagas? Puedes aplicar, por ejemplo, cola de caballo,
el mismo ají, el mismo ajos, para que hagas ya, para que tengas doble función. Perfecto. Pregunta, cuando está cuajando, ¿cómo se trata el agua cuando es un riego no tecnificado? En época de cuajado y en valoración que tus brotes vienen muy vigorosos, se reduce la cantidad de agua. Por ejemplo, si hago un riego cada 4 horas, lo reduzco a 2 horas. A 2 horas y voy valorando mucho la humedad del suelo. Que si digo así, hizo un lapso de cada 4 días, lo puedo alargar a 8 días, incluso a 15 días, según el estado del tiempo. Bien, correcto. Últimas preguntas, ingeniero. Dice, el biol fermentado lo utilizo directo en fumigación de plantas. ¿Está bien o no? Y también lo utilizo por goteo directo a las raíces, ¿correcto? Preferiblemente tiene que ser un biol bien, o sea, hacer tus pruebas con el biol, porque a veces según las combinaciones que hagas con tu biol, hay bioles que son determinar más que todo la dosis para que la hagas en los temas foliares. Al suelo no hay inconveniente, en el suelo sino ningún inconveniente. Perfecto. ¿Cuál es la dosis para aplicar la biocida, dice? Biocidas. Me imagino que tratará de hablar algo por ejemplo, el Bioxter. Mira, en el Bioxter nosotros, por eso en esa diapositiva le puse 3 litros por cilindro. 3 litros por cilindro, pero eso también es manejable. ¿Qué cantidad de ají, qué tipo de ají vas a aplicar? Mientras el ají más picado, más fuerte sea el picazor, es mejor. Entonces, de acuerdo a eso vas evaluando. Pero, por ejemplo, cuando nosotros se hace preparaciones de 1 kilo de ají o más 1 kilo de ajo, para cosechar 5 litros se hace aplicación de 3 litros de Bioxter por cilindro. Muy bien. Ingeniero Celada, para algunas consultas, inquietudes de parte de nuestros seguidores en las plataformas, un correo, un número de celular donde puedan ubicarlo. Sí. Es jose.celada, con z, @eurofresh.net. Correcto. Jose.celada. Jose.celada. Sí, llegaste a copiar, ¿no? Ya. Y en el tema de mi número es el 981-900-720. Correcto. Muy bien, ingeniero Celada, muchas gracias por acompañarnos, gracias por haber aceptado la invitación para participar como expositor en esta charla virtual sobre técnicas de manejo de la producción de palta orgánica. Finalmente, sus palabras de despedida o algo más que usted desea agregar. Muchas gracias, Juliana, agradecer por la oportunidad y una pequeña reflexión. En el caso que en la época de comercialización de la palta, de la fruta, nosotros como país debemos de cuidar nuestra marca. Sí se sabe que en determinados tiempos se tiene más precios que otros, pero debemos de ser cautos a esperar a la media seca de nuestro producto que esté por lo menos el mínimo requerido, que es el 21.5 que nos exige el SENASA. No por condición, sino porque bien se sabe que no tienen una buena maduración. De tratar lo menos de llegar al 21.5 más para proteger nuestra marca como Perú en el exterior, porque ahí no hablan de empresas individuales, sino hablan como país. Esa pequeña reflexión, dejarlo, Juliana, agradecer a todos los que se han conectado, nuevamente agradecer a Sergio
y agradecer a la empresa Europress que me ha permitido también estar hoy día acá. Bien, ingeniero, muchas gracias. A ustedes, amigos, también gracias por acompañarnos. A nombre de nuestra organización, Servicio para el Desarrollo Integral Rural, SEDIR, liderada por el ingeniero Juan Serna Espinosa, director ejecutivo, les agradecemos su participación. Si ustedes desean las diapositivas o el tema de certificación, por favor, comunicarse al 944-95-6716. Los invitamos a estar atentos siempre a nuestras próximas charlas virtuales. Gracias, que tengan una bonita tarde.